¿Alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad? Una presencia invisible que te sigue, que te susurra al oído cuando estás solo. Pues bien, la familia Rodríguez experimentó esto y mucho más cuando se mudaron a su nueva casa. Carolina y Rodolfo Rodríguez, junto con sus hijos Luis de 12 años y Lucía de 8, estaban emocionados por su nuevo hogar. Una casa antigua, pero espaciosa, con un gran jardín y un aura de misterio que los cautivó desde el primer momento. Sin embargo, pronto descubrirían que esa aura no era precisamente de paz y tranquilidad. Desde la primera noche comenzaron a suceder cosas extrañas. Pasos en el pasillo cuando todos estaban durmiendo, susurros ininteligibles que parecían venir de las paredes, objetos que cambiaban de lugar sin explicación. Lucía, la más pequeña, hablaba de un hombre sombra que la visitaba en su habitación por las noches. Al principio, Carolina y Rodolfo intentaron racionalizarlo todo. Son los ruidos de una casa vieja, decían. Lucía tiene mucha imaginación, pero a medida que pasaban los días, los fenómenos se intensificaban, volviéndose cada vez más aterradores. Una noche, Luis se despertó con una sensación de frío intenso. Al abrir los ojos, vio una figura oscura parada junto a su cama. No podía distinguir sus rasgos, pero sentía una maldad profunda que lo paralizaba de terror. La figura se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un hedor a azufre. A partir de ese momento, la familia Rodríguez vivió en un estado de constante angustia. El hombre sombra se manifestaba con más frecuencia, susurrando nombres y frases incomprensibles. Los objetos volaban por la casa, los cuadros se caían de las paredes, las puertas se cerraban de golpe. Carolina, desesperada, buscó información sobre la historia de la casa. Descubrió que, décadas atrás, un hombre llamado Esteban Mendoza había vivido allí. Mendoza era un hombre solitario y perturbado, obsesionado con el ocultismo. Se decía que realizaba rituales oscuros en el sótano de la casa, invocando entidades malignas. Una noche, Mendoza desapareció misteriosamente. Algunos creían que se había suicidado, otros que había huido. Pero la verdad era mucho más aterradora. Mendoza había sido consumido por las mismas fuerzas oscuras que había invocado, convirtiéndose en una entidad maligna atrapada en su antigua casa. Carolina comprendió entonces que el hombre sombra era el espíritu de Esteban Mendoza y que estaba atormentando a su familia. Decidida a proteger a sus hijos, buscó la ayuda de un sacerdote para realizar un exorcismo. La noche del exorcismo fue una pesadilla. El espíritu de Mendoza se resistió con furia, manifestándose con toda su maldad. Los objetos volaban, las paredes temblaban, los gritos resonaban por toda la casa. Pero el sacerdote, con su fe inquebrantable, logró expulsar al espíritu maligno. Después del exorcismo, la casa quedó en silencio. Un silencio que no era de paz, sino de vacío. La familia Rodríguez decidió mudarse de inmediato, dejando atrás la casa maldita. Pero sabían que la experiencia los había marcado para siempre. Años después, Luis, ya adulto, regresó a la casa. La encontró abandonada, cubierta de maleza, con un aura de oscuridad que aún emanaba de sus paredes. Sintió una punzada de terror, pero también una extraña curiosidad. Entró en la casa, explorando cada habitación, cada rincón. Llegó al sótano, el lugar donde Esteban Mendoza había realizado sus rituales oscuros. Allí, en el suelo, encontró
un viejo libro de hechizos. Al abrirlo, una ráfaga de viento helado sopló a través del sótano, apagando la linterna de Luis. En la oscuridad, escuchó un susurro familiar, una voz que le heló la sangre. No debiste haber regresado. ¿Qué le sucedió a Luis en el sótano de la casa maldita? ¿Logró escapar de la entidad maligna que aún acechaba en las sombras? ¿O se convirtió en una víctima más de la maldición de Esteban Mendoza? ¿Alguna vez has sentido que el silencio puede ser más aterrador que cualquier ruido? ¿Que el vacío de una casa deshabitada puede esconder horrores inimaginables? La familia González lo descubrió de la peor manera. Eduardo y Ana González, junto con sus hijos Martín, de 14 años, y Antoni, de 10, buscaban un nuevo comienzo. Una casa tranquila en un vecindario apacible. Encontraron la casa perfecta, espaciosa y luminosa, con un gran jardín donde los niños podrían jugar. Solo había un detalle: la casa de al lado llevaba 3 años deshabitada. «No te preocupes», les dijo el agente inmobiliario. La familia Montecarlo tuvo un trágico accidente hace años, pero la casa está vacía y no da problemas. Lo que no, les dijo, es que la tragedia había dejado una huella oscura, un eco de dolor y terror que aún resonaba en las paredes de la casa abandonada. La primera noche, los González se instalaron en su nuevo hogar. Martín y Antoni compartían habitación, y desde su ventana podían ver la silueta de la casa de los Montecarlo, oscura y silenciosa. «Qué raro que no hayan vendido esa casa», comentó Martín. «Quizás nadie quiere vivir ahí después de lo... ¿Qué pasó?», respondió Antoni, con un escalofrío. Esa noche los ruidos comenzaron. Pasos lentos y arrastrados, como si alguien caminara por el pasillo de la casa vecina. Susurros ininteligibles que parecían venir de las paredes. Y lo más extraño de todo, luces que se encendían y apagaban en las ventanas de la casa de los Montecarlo, a pesar de que no había nadie dentro. Martín, curioso y valiente, se asomó a la ventana. Vio una sombra alargada que se movía dentro de una de las habitaciones. Una sombra de mujer, alta y delgada, que se asomaba a la ventana como si buscara algo. «Antoni, mira», susurró Martín, señalando la ventana. Antoni se acercó, temblando de miedo. La sombra de la mujer se movió de nuevo, y esta vez pudieron ver su rostro pálido y demacrado, con ojos oscuros y vacíos que los miraban fijamente. Los niños gritaron, despertando a sus padres. Eduardo y Ana corrieron a la habitación, pero cuando llegaron a la ventana, la sombra había desaparecido. Las luces de la casa de los Montecarlo se apagaron, dejando todo en una oscuridad sepulcral. «Debieron haberlo imaginado», dijo Eduardo, tratando de tranquilizar a sus hijos. «Es solo una casa vieja, con ruidos extraños», pero Martín y Antoni sabían lo que habían visto. La sombra de la mujer, su mirada vacía, el terror que emanaba de la casa de los Montecarlo. A partir de esa noche, los fenómenos se intensificaron. Los ruidos se volvieron más fuertes, los susurros más claros, las luces más frecuentes. La sombra de la mujer aparecía cada vez más, acechando en las ventanas, observando a la familia González con una mirada de odio y desesperación. Ana, desesperada, investigó sobre la tragedia de los Montecarlo. Descubrió que la familia había muerto en un incendio, atrapados en su propia casa. Se rumoreaba que la madre,
Elena Montecarlo, había intentado salvar a sus hijos, pero había sido consumida por las llamas. «Es ella», dijo Ana, con voz temblorosa. «Es el espíritu de Elena Montecarlo, atrapada en su casa, buscando venganza». La familia González intentó mudarse, pero algo los retenía. Una fuerza invisible que los mantenía prisioneros en su propia casa, bajo la mirada de la sombra Tipininusum Elena Montecarlo. Una noche, la sombra apareció dentro de su propia casa, caminando por el pasillo, acercándose a la habitación de los niños. Martín y Antoni se escondieron debajo de la cama, temblando de miedo. La sombra entró en la habitación, flotando en el aire, con su rostro pálido y sus ojos vacíos. Se acercó a la cama, extendiendo sus brazos hacia los niños. «Son míos», susurró la sombra, con una voz helada que resonó en la habitación. Eduardo y Ana irrumpieron en la habitación, gritando y tratando de alejar a la sombra. Pero era inútil. La sombra era más fuerte, más poderosa. De repente, un grito desgarrador resonó en la casa. Era la voz de Elena Montecarlo, llena de dolor y rabia. La sombra se desvaneció, dejando tras de sí un hedor a quemado. La familia González salió corriendo de la casa, sin mirar atrás. Sabían que nunca podrían regresar. La casa de los Montecarlo y su espíritu atormentado los perseguirían para siempre. ¿Qué le sucedió a la familia González después de huir de su casa? ¿Lograron escapar de la maldición de Elena Montecarlo? ¿O la sombra de la mujer los encontró en su nuevo hogar, lista para reclamar lo que le pertenecía? ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos ocultan las mansiones antiguas? ¿Qué horrores acechan en sus pasillos oscuros y habitaciones abandonadas? Larry, Carlos y Ray, 3 ladrones experimentados, estaban a punto de descubrirlo de la peor manera. La mansión de la familia Díaz era un objetivo perfecto. Abandonada durante años, se rumoreaba que albergaba una fortuna en joyas y antigüedades. Una noche, los 3 ladrones se infiltraron en la mansión, confiados en que sería un golpe fácil. Pero pronto descubrieron que la mansión no estaba tan abandonada como creían. Ruidos extraños resonaban en los pasillos, sombras se movían en las esquinas y una sensación de opresión los envolvía como una niebla densa. «Esto no me gusta», susurró Carlos, nervioso. «Cálmate, gallina», respondió Larry, con una sonrisa burlona. «Solo son los ruidos de una casa vieja». Pero los ruidos no eran normales. Eran susurros, gemidos, el arrastrar de cadenas. Y las sombras no eran simples sombras, eran figuras oscuras, distorsionadas, que parecían observarlos desde la oscuridad. Ray, el más supersticioso del grupo, comenzó a sospechar que algo siniestro habitaba la mansión. Recordó las leyendas sobre la familia Díaz, una familia rica y poderosa que había desaparecido misteriosamente hace décadas. Se decía que habían realizado rituales oscuros en la mansión, invocando fuerzas malignas que ahora los atormentaban en la muerte. «Creo que deberíamos irnos», dijo Ray, con voz temblorosa. «¿Qué te pasa, Ray?», preguntó Larry, impaciente. «Estamos a punto de encontrar el tesoro». Pero justo cuando Larry hablaba, un grito desgarrador resonó en la mansión. Una figura monstruosa, con ojos rojos y garras afiladas, apareció de la nada, atacando a Carlos. Carlos gritó de terror, tratando de defenderse,
pero la criatura era demasiado fuerte. Lo arrastró a la oscuridad, dejando un rastro de sangre en el suelo. Larry y Ray corrieron, tratando de escapar de la criatura. Se escondieron en una habitación, cerrando la puerta con llave, pero la criatura no tardó en encontrarlos. La puerta se abrió de golpe, y la criatura se abalanzó sobre ellos. Larry disparó su arma, pero las balas no parecían afectarla. La criatura lo golpeó con sus garras, dejándolo inconsciente en el suelo. Ray, aterrorizado, corrió hacia el sótano esperando encontrar una salida. Pero el sótano era un laberinto de pasillos oscuros y húmedos, llenos de telarañas y polvo. Se perdió en el laberinto, escuchando los pasos de la criatura que lo perseguía. Tropezó con algo en el suelo y al iluminarlo con su linterna, descubrió un esqueleto humano. El esqueleto llevaba una cadena con un medallón con el escudo de la familia Díaz. Ray se dio cuenta de que había encontrado los restos de uno de los miembros de la familia, atrapado en el sótano por la criatura. De repente, la criatura apareció frente a él, bloqueando su camino. Ray gritó, pero la criatura lo agarró por el cuello, levantándolo en el aire. Ray vio los ojos rojos de la criatura, llenos de odio y maldad. Sintió que su vida se escapaba, mientras la criatura lo estrangulaba lentamente. La criatura arrojó el cuerpo de Ray al suelo, junto al esqueleto de la familia Díaz. Luego, desapareció en la oscuridad, dejando la mansión en un silencio sepulcral. ¿Qué le sucedió a Larry después de ser golpeado por la criatura? ¿Logró escapar de la mansión maldita? ¿O se convirtió en una víctima más de la criatura que la habita? ¿Qué secretos oculta la mansión de la familia Díaz? ¿Y qué fuerzas malignas invocaron que ahora atormentan a los vivos y a los muertos? ¿Alguna vez has sentido que la oscuridad del bosque esconde algo más que árboles y sombras? ¿Una presencia maligna que te observa, que te espera entre las sombras? Frankie, Roy y Juan, 3 amigos inseparables, estaban a punto de descubrirlo de la peor manera. Una tarde de verano, mientras exploraban los límites del bosque que rodeaba su pueblo, los 3 niños se adentraron más de lo habitual. La emoción de la aventura los llevó a ignorar las advertencias de sus padres sobre el peligro de perderse en el bosque. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, el bosque se transformó en un laberinto de sombras y silencio. Los niños, conscientes de su error, intentaron regresar, pero la oscuridad y la densa vegetación los desorientaron. «Estamos perdidos», dijo Frankie con voz temblorosa. «No te preocupes, encontraremos el camino», respondió Roy, tratando de mantener la calma. Pero el bosque parecía tener otros planes. Un susurro helado, como el roce de hojas secas, los envolvió. Una sensación de opresión, como si alguien los observara desde la oscuridad, los paralizó de terror. «¿Qué fue eso?», preguntó Juan, con los ojos muy abiertos. «No lo sé», respondió Roy con un escalofrío. «Pero no me gusta». De repente, una figura alta y delgada apareció entre los árboles. Su rostro estaba oculto por una capucha oscura, y sus manos largas y huesudas sostenían un saco raído. «El hombre del saco», susurró Frankie con horror. Los niños intentaron correr, pero el hombre del saco era más rápido. Los persiguió a través del bosque, moviéndose con una agilidad antinatural. Roy
Tropezó y cayó, quedando atrapado entre las raíces de un árbol. El hombre del saco se acercó, su rostro oculto en las sombras. Roy gritó, pero su voz se perdió en el silencio del bosque. Frankie y Juan, aterrorizados, continuaron corriendo, pero el hombre del saco los acorraló en un claro del bosque. Los niños se abrazaron, temblando de miedo. El hombre del saco se acercó lentamente, su saco raído crujiendo con cada paso. Extendió su mano huesuda hacia Juan, quien gritó y cerró los ojos. Frankie, en un acto de valentía desesperada, se interpuso entre Juan y el hombre del saco. «Déjalo en paz», gritó Frankie, con lágrimas en los ojos. El hombre del saco lo miró fijamente, sus ojos ocultos brillando con maldad. Luego, extendió su mano hacia Frankie, quien sintió un frío intenso recorrer su cuerpo. Juan abrió los ojos y vio a su amigo Frankie desaparecer en la oscuridad, absorbido por el saco del hombre del saco. Gritó el nombre de Frankie, pero solo el eco resonó en el bosque. Juan corrió y corrió, sin rumbo fijo, hasta que cayó exhausto al pie de Dit, un árbol. El hombre del saco apareció frente a él, su saco raído colgando a su lado. «Ahora te toca a ti», susurró el hombre del saco, con una voz helada que resonó en el bosque. Juan intentó huir, pero sus piernas no respondían. El hombre del saco lo agarró por el cuello, levantándolo en el aire. Juan vio los ojos rojos del hombre del saco, llenos de odio y maldad. Sintió que su vida se escapaba, mientras el hombre del saco lo estrangulaba lentamente. El hombre del saco arrojó el cuerpo de Juan al suelo, junto a los restos de Roy. Luego, desapareció en la oscuridad, dejando el bosque en un silencio. ¿Qué le sucedió al hombre del saco después de llevarse a los niños? ¿A dónde los llevó en su saco raído? ¿Y qué horrores les esperaban en la oscuridad? ¿Qué secretos oculta el bosque? ¿Y qué fuerzas malignas lo habitan?